es una cosa que nos va a interesar mucho porque son soluciones arquitectónicas para reducir la presencia de radón y nos la va a impartir Borja Frutos. Me hace especial ilusión presentar a Borja Frutos Vázquez, es arquitecto y miembro del Grupo de Sistemas Constructivos y Habitabilidad en Edificación del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Su pasión por la investigación y su enfoque en construcciones medioambientales lo han convertido en todo un referente en su campo. Desde su tesis doctoral en 2009, donde estudió la efectividad de distintas soluciones constructivas para reducir la concentración de gas radón en edificaciones, ha trabajado incansablemente en la búsqueda de estrategias innovadoras para mejorar la calidad del aire en interiores. Su labor no solo tiene un gran impacto en la arquitectura y la construcción, sino que también es clave para la salud pública y la seguridad ambiental. Gracias a su experiencia, hoy sabemos más sobre cómo diseñar edificaciones más seguras y saludables. Es un honor contar con su presencia en esta jornada y estamos seguros de que su aportación será de gran valor para todos. Bienvenido, Borja. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Nuria, por esta presentación, la verdad. Me siento un poco intruso en este foro. Pues es verdad, yo comencé en esta andadura del radón hace ya bastante tiempo por una pregunta del Consejo de Seguridad Nuclear cuando se estaba organizando los trabajos del Código Técnico de la Edificación. Se estaban iniciándose en el Instituto Eduardo Torroja, estaba nominado por el Ministerio como asesor de este documento que iba a salir en el ámbito de la edificación. Y nos preguntaron, oye, ¿por qué no se incluye el gas radón en este documento? ¿No? Estáis tratando de otro tipo de contaminantes, pero no. En ese momento, mi anterior jefe, ya jubilado, Manuel Olaya, pues le pareció una idea que era necesaria abordar. Entonces empezamos a trabajar junto con equipo, principalmente con el equipo de Luis Quindós, en que nos introdujo en esta temática, y con el equipo del propio Consejo de Seguridad Nuclear. Y fue ahí, en ese momento, mi comienzo y mi conocimiento de este gas que yo desconocía por completo. Yo vengo del ámbito de la construcción, soy arquitecto, y fue mi primer contacto con este gas, ¿no? Entonces, he aprendido muchísimo de todo el grupo con el que me he ido yo formando, ¿no? El grupo de Luis Quindós, el grupo de Lluís Font, José Luis, es decir, muchísima gente que está aquí hoy presente me han ayudado muchísimo a entenderlo, y yo he intentado conectar los conceptos arquitectónicos que son, digamos, mi experiencia, mi formación, con esos conceptos físicos que me han ayudado un poco a entender y a trasladar y a conectar ambas disciplinas, y pido disculpas de antemano por alguna descripción, imprecisiones de formulitas que van a aparecer por aquí, porque en este foro me siento bastante acojonado. Bien, cuando hablo del radón yo hablo desde el punto de vista arquitectónico. Entonces, en cualquier aspecto que tenemos y requisitos que aparecen en la edificación, siempre es importante entender de dónde proviene ese problema. Entonces, en el problema del radón es interesante entender de dónde proviene ese radón, ese gas. Cuando sabemos los caminos, la procedencia, la generación, podemos articular diferentes tipos de estrategias arquitectónicas para poner remedio, frenarlo, anularlo, reducirlo, lo que se pueda en estos casos. Entonces, en las presentaciones que suelo hacer, hablo bastante de las primeras partes de conceptos un poco físicos asociados a la arquitectura, para luego hablar de las técnicas de mitigación que hemos ido probando en diferentes proyectos. Entonces, bien, bueno, sobre mapas no me voy a extender, hay gente que los ha hecho realmente, el Consejo de Seguridad Nuclear, con todas las medidas que han ido desarrollando diferentes laboratorios. Y bueno, esto es lo que tenemos desde el punto de vista arquitectónico, es lo que tenemos como nivel de referencia. Tenemos un nivel que se publicó en la directiva, que el propio Código Técnico, en la versión que ya en el 2009 publicó, sí que incorpora el contaminante radón y coloca el mismo nivel que ha colocado como máximo la directiva, 300 becquerelios metro cúbico. Tenemos las zonas de riesgo donde nos debemos más o menos centrar o priorizar de trabajo, y tenemos esta serie de patrones o de escalas que luego el propio Ministerio ha adecuado por municipios en función del área ocupada en esas zonas de riesgo, ¿no? Bien, cuando trabajamos con contaminantes tenemos que saber cuál es la fuente. En este caso, las fuentes de radón, por lo que yo he estado aprendiendo, viene principalmente del terreno, por el contenido de radio que tiene la corteza terrestre en diferentes tipos de minerales, y las mayoritarias, las que mayor contenido de radio de uranio pueden tener, son las graníticas,
y nos encontramos con, bueno, pues en principio, en terrenos graníticos, como puede ser la Sierra de Madrid o la zona de Galicia, Extremadura, tenemos alta presencia de este gas en el terreno. Pero, por otro lado, para que este gas pueda ascender a la superficie, tiene que llegar a moverse, tiene que poder moverse, ¿no? Cuanto mayor permeabilidad hay, mayor es la capacidad que tiene este gas desde los poros del terreno de acceder a la superficie y de ahí a la edificación si estuviera situada sobre esta. Los estudios que se hicieron en República Checa pues vincularon, que han sido tomados, me parece, de este cuadro del Consejo de Seguridad Nuclear, con estimación de radón en terreno, permeabilidades del terreno y asociados a unos niveles de riesgo previsibles en las viviendas que estuvieran situadas sobre esos terrenos. Son unos cálculos de modelos un tanto simplificados, pero que dan una idea de la complejidad del asunto. Es decir, radio y porosidad o permeabilidad permiten que ese radón llegue a la superficie. Por otro lado, tenemos también la patología del radón que proviene de los materiales de construcción. Muchos estudios de la gente experta que se dedica a las medidas establecen que la contribución de los materiales frente al terreno está en este orden, un 20-80, es decir. Entonces, bueno, esta más o menos es el ratio, ¿no?, de afección a una concentración interior que pueden proporcionar los materiales frente al terreno. Esto es en términos generales, ¿no? Diferentes materiales de construcción, en función de ese contenido en radio, pues a través de estas formulitas, ¿no?, de exhalación, aparece la contribución o los flujos de exhalación de radón. Las medidas que se dan en terreno suelen tener estos valores, son extraídos de la literatura, y las medidas de los materiales también, algunos de la literatura y otros medidos por nosotros, pues dan estos valores. Como se puede ver, pues, los órdenes de magnitud en cuanto a la exhalación son bastante menores. Esto es digamos, en el ámbito general y mayoritario de la edificación. Sin embargo, existen algunos casos que en esto hemos estado trabajando también con el profesor Luis Quindós en temas de radón en materiales de construcción y en casos de edificios históricos, edificios, digamos, de patrimonio, en los que los grandes muros de grandes espesores contienen mucho material que viene de residuos de la zona, que viene de demolición de construcciones aledañas, y en este caso fue un estudio que hicimos en la Torre de Hércules, en el que existían unas concentraciones muy altas de radón y además eran concentraciones homogéneas por altura, que no es lo que suele suceder, porque si estimamos que el radón proviene principalmente del terreno, lo lógico es que al ir aumentando altura, la dilución y los cambios convectivos pues va reduciendo, y eso se ha sido estudiado en muchísimos casos y es así. En este caso era totalmente homogénea por plantas. Entonces, sospechábamos que los materiales aquí sí que tenían una importancia relevante. Y efectivamente, midiendo con urnas de exhalación, comprobamos que los propios materiales, sobre todo aquellos que la urna contemplaba la unión de juntas de sillares, que conectaban estos sillares con el interior de las masas de estos muros, unos muros de 2-3 metros de espesor, pues daban exhalaciones muy altas, que comparadas con este, que es únicamente del sillar. El sillar exhala bastante, es un sillar granítico, además bastante poroso y deteriorado, pero nada comparado con estas medidas que son estas de aquí. Es decir, toda la torre está construida con este tipo de material. Bueno, pues esta patología la hemos descubierto en este edificio, en otros también de la Universidad de Santiago de Compostela, que son edificios también patrimoniales, en la Alcalá de Henares, y posiblemente sea un problema asociado a muchas construcciones antiguas de gran espesor. Ahora hemos lanzado un proyecto al Plan Nacional precisamente para investigar esto, que esperemos tener suerte y si nos lo conceden pues podré tener datos para mostrar. Bien, y el radón en agua es otra problemática que se encuentra, tampoco me voy a meter hoy con ella, y es un tema más asociado pues, a balnearios, la contribución que puede hacer el agua de abastecimiento cuando se airea en cuartos húmedos y puede dar algún tipo de concentración extra en los ambientes y demás, ¿no? No suele ser el mayor problemático cuando estamos hablando de concentraciones de radón elevadas en la edificación. Bien, en cuanto a los mecanismos de entrada, cuando ya estamos en un edificio, pues tenemos un poco este esquema que hice yo ya en la época de la tesis doctoral, en el que intentaba entender desde el uranio al radio, dos elementos sólidos se quedan en el terreno, pero cuando aparece el gas pues empieza su movimiento. Y su movimiento, según me han explicado aquí mis compañeros físicos, obedece a esta ecuación. Y esta ecuación tiene dos componentes que, desde mi punto de vista, son bastante interesantes, el componente difusivo y el componente advectivo. El difusivo tiene que ver con la diferencia de concentraciones que se establece entre los poros del terreno y el edificio, con lo cual a mayor gradiente, es decir, cuanto más concentración en el terreno, pues mayor será ese flujo, mayor velocidad tiene ese flujo. Y el advectivo tiene que ver con la diferencia de presión, que se establece también entre los poros del terreno, que es el que está contaminado, con el edificio. Estas diferencias de presiones son bastante altas en el ámbito de la edificación, los hemos medido, y oscilan entre 4 o 5 pascales negativos con respecto al terreno, que es suficiente, como decía antes Luis, para que ese motor
advectivo se ponga en funcionamiento y aporte una gran cantidad de radón, sobre todo a través de elementos más permeables, más porosos o abiertos, juntas abiertas, juntas de dilatación y caminos preferenciales, ¿no? Eso lo comentaré ahora un poquito más adelante. Si consideramos el radón como fuente principal de aportación de radón al interior, la vinculación del radón, de esa fuente, con la edificación va a ser el primer, clave de análisis de vulnerabilidad de la edificación. Todas las edificaciones que se construyen en un mismo terreno no van a tener el mismo contenido de radón. Por mucho que el terreno, que independientemente los expertos saben que medir aquí y allí en el terreno no van a dar los mismos valores, ni tanto en permeabilidad, ni tanto en concentración de radón, pero es que además las construcciones no se construyen todas iguales. Entonces, en función del tipo de edificación que vayamos a tener, en este caso de mayor o sea, de más afectada a menos afectada, vamos a tener un contacto más directo con la fuente, con lo cual, en este, lógicamente, pues el problema estará prácticamente solucionado de por sí, y en estos tendremos un nivel de mayor o menor afectación. Pero, por otro lado, esa envolvente, que es la que nos conecta con el terreno y que nos va a regular ese paso de radón hacia el interior, está construida con sistemas constructivos. Los sistemas constructivos son uniones de materiales, son como kit. Y esos kits tienen juntas, tienen grietas y luego tienen ciertas patologías y fisuras. Entonces, esto principalmente son los caminos preferenciales del radón. En el ámbito constructivo, la junta perimetral que separa una edificación. Este dibujito de arriba, para que no conozca un poco la técnica de cimentación, explica muy bien el tema. Normalmente los edificios se construyen con zapatas aisladas. Es la técnica más barata y la que mayor se encuentra en este país, ¿no? en España. Las zapatas aisladas son elementos de cimentación que se colocan donde están los pilares, lógicamente, soportan todo el peso del edificio y se atan entre sí con unas vigas que se llaman vigas riostras, pero el resto del terreno está suelto. Es decir, aquí hay terreno directamente debajo y lo que se coloca encima es lo que llamamos solera, que es una palabra que le hace mucha gracia a Luis. Pero bueno, en el ámbito constructivo llamamos solera a lo que es el suelo pisable, pero que no está conectado a la estructura del edificio. Es decir, esta solera no tiene ninguna capacidad portante, únicamente evita que no nos hundamos en el terreno y que no estemos en contacto con el terreno. Digamos que es como una alfombra constructiva, una alfombra de hormigón, pero sobre el propio terreno, pero no soporta el edificio. Entonces tiene sus juntas, y esas juntas se hacen aposta, se hacen de forma artificial, se hacen como se ven aquí, con estos elementos elásticos que se colocan antes de echar el hormigón para que quede la junta abierta una vez que el hormigón frague. Y esa junta permite que la solera, cuando dilate, cuando se mueve, que tienen movimientos estructurales distintos a la zapata, no se fracture, se permita moverse libremente y no se fracture. Eso que en el ámbito de la estabilidad mecánica de un edificio es así y es una técnica que se utiliza siempre y está establecida en los códigos técnicos, funciona mal para el radón. No es compatible con el radón o no es adecuada para el radón, porque no sella. Cuando hay losas de cimentación, sí que sella. La losa de cimentación es lo mismo, pero ya sí que tiene una función estructural. Y el armado de la losa con las zapatas es solidario. Se crea un elemento totalmente estanco dentro de lo que es estanco el hormigón, pero es un elemento continuo. En este caso tendríamos esta solución. Bueno, por la mayor parte de las construcciones son estas tres desde arriba, es decir, es esto. Y tenemos caminos preferenciales. Además existen juntas abiertas en las soleras y juntas que cada 4 metros hay que hacerlas, porque si no la solera se va a romper sola, porque dilata. Entonces, no existe el hormigón continuo. Muchas veces en el ámbito de la construcción dicen, bueno, si tenemos un hormigón muy bien dosificado que frena el radón, y dice, sí, la parte que no esté rota te lo va a frenar, pero es que las juntas existen y si no existen se te van a provocar cada 4 metros y eso es lo complicado. Y luego existen pues, todos los elementos de saneamiento y demás instalaciones que perforan la envolvente, con lo cual tenemos muchos pasos en lo que es el propio sistema constructivo. Y luego el material de que está construido también tiene su propia resistencia. Hormigones, yesos, cerámicas y demás, tienen su propia resistencia frente al paso del radón y están estudiados con coeficientes de difusión y demás, ¿no? Entonces, en función de la composición de esa estructura más los materiales que están empleados, tendremos una cierta resistencia hacia la entrada de radón. Y luego tenemos ya ese radón que ha entrado en el edificio, pues puede estar siendo diluido o no en función de los hábitos de ese edificio. Si tenemos unos hábitos de ventilación más generosos, ese radón se diluirá más. Si el edificio es muy hermético, que además cada vez nos obliga más por el tema de la eficiencia energética,
pues el radón que entre va a permanecer en el interior, va a diluirse menos. Con lo cual, el jugar con las ventilaciones, aquí también hay un experto en temas de ventilación, el jugar con las ventilaciones es un tema muy interesante. Por ejemplo, una reforma energética en la que se cambia carpintería, se sellan las envolventes para evitar que haya pérdidas térmicas, puede provocar que, reduciendo, en este caso está graficado, la permeabilidad al aire, es decir, las infiltraciones de un edificio con la concentración de radón. Si en esta permeabilidad al aire de 1,5 renovaciones hora la reducimos a 0,25 aplicando criterios energéticos, en este caso con un modelo de acumulación muy sencillito, nos da una elevación de radón muy elevada. Es decir, que también la eficiencia energética no es que sea contraria al radón, pero también se da un poco de bruces. Son compromisos. O sea, el código técnico, muchos de los requisitos hay que saber balancearlos, ¿no? Y esa es un poco la complejidad del radón dentro de todos los ámbitos que se trabajan en el ámbito de la construcción. Bueno, vamos a las técnicas de remedio. Esto es un poco el inicio de la temática, pero las técnicas de remedio tienen que ver cómo está entrando el radón y cómo lo podemos eliminar en todas sus fases. En toda la literatura que se puede leer, yo las he clasificado en 3 grandes campos de trabajo. El primero, las he clasificado de mayor a menor efectividad. La de mayor efectividad, que está contemplada en todos los documentos que se pueden encontrar, es la despresurización de terreno. Y esta técnica trabaja directamente en la fuente del radón. En este caso, si la fuente del radón es el terreno, pues lo que hacemos es despresurizar el terreno. Ahora veremos los elementos. Se introducen elementos, se despresuriza y se abarca un área de despresurización que será lo complejo. Luego tenemos la técnica de las láminas, es decir, las técnicas de dar mayor resistencia al envolvente con respecto al edificio. Esto es una técnica constructiva muy habitual en el ámbito de la construcción y en este caso lo que se emplea son materiales bastante más estancos que los que se utilizan frente al agua, frente al vapor de agua. Y luego tenemos, cuando el radón ya está en el interior del espacio habitable, la evacuación, la ventilación, la dilución. También técnicas muy conocidas en el ámbito de la edificación. Pero tanto esta técnica como esta técnica se consideran de efectividad media y muchas veces complementarias a esta otra, que es la que da unas mayores efectividades, llegando hasta un 99% de efectividad de reducciones. Bueno, la técnica de despresurización de terreno es muy básica, es muy fácil entenderla, pero tiene una complejidad añadida que es poder lograr despresurizar todo el área de asiento del edificio. Es decir, el área es un elemento que consigue introducir la despresurización en el terreno, un elemento de evacuación y algo que le va a dar esa potencia de despresurización, esa succión. Lo que se trata es que todo lo que estemos succionando de aquí genere un campo de presiones bajo el edificio que nos afecte a todo el área de asiento. Si nosotros hemos medido que tenemos en el interior del edificio un orden de 2-5 pascales negativos con respecto al terreno, esta técnica lo que persigue es invertir ese gradiente, es decir, que el terreno esté al menos en la misma presión que el interior, o si puede estar por debajo, mejor, mayor garantía. Entonces, siempre se persigue que esta línea amarilla que he pintado esté al menos unos 5 pascales negativos con respecto al edificio, ¿no? Este es un poco el valor de garantía. Bueno, ¿cómo se consigue eso? Eso parece muy sencillo y es muy fácil de entender, es algo bastante obvio. Pero ¿cómo se consigue para que todo el área de la envolvente consiga estar despresurizada? Aquí es la complejidad de la técnica. Si yo consigo únicamente despresurizar esta zona, todo el radón que está por aquí se me va a ir por la arqueta de despresurización y va a salir evacuado y no va a haber ningún problema. Pero esta zona de aquí seguirá entrando radón, con lo cual la técnica no será del todo efectiva. Entonces, poder lograr este otro esquema requiere conocer cómo se van a expandir esas presiones en el terreno, o sea, requiere permeabilidad del terreno, requiere saber cómo está construido ese edificio, las barreras de cimentación que son obstáculos a esas progresiones y requiere también conocer cómo es la estanquidad de la losa que van a ser también pérdidas de presión. Entonces, con todos estos estudios nos van a poder permitir diseñar estas partes de aquí. Y es realmente lo complicado, hay que saber un poquito más de la física del terreno y de la mecánica de fluidos. Nosotros nos hemos basado mucho en modelización, aplicando mecánica de fluidos con modelos CFD, modelos de elementos finitos, en este caso, donde podemos introducir las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del gas con sus mecanismos de transporte, generación y dilución dentro de un mallado de una geometría concreta de un edificio y hacer diferentes variaciones a ver qué está sucediendo. Esto lo hemos trabajado también mucho en el último proyecto con Ibisfond y hemos sacado datos muy interesantes comparando modelos distintos y muchas similitudes y hemos aprendido muchísimo de la física y de qué manera se pueden resolver problemas asociados a la entrada de radón.
Por ejemplo, en este caso se hizo, aprovechando el módulo que se hizo en el experimento piloto, diferentes, digamos, escenarios de extracción. Un escenario de extracción con un sustrato de tipo grava, es decir, este encachado de grava que se coloca debajo de las soleras y que normalmente funciona muy bien para evitar que la humedad por capilaridad ascienda a la solera, pero también en este caso nos mejoraría mucho la extensión de las presiones, porque es un elemento muy permeable, la grava tiene mucho poro. Entonces nos extiende las presiones mucho más allá. En cambio, en un terreno compacto, las presiones se quedan mucho más concentradas en el punto de succión. Estos son datos interesantes a la hora de saber cuánta cantidad de puntos necesito colocar para extraerlo. O, por ejemplo, una línea de cimentación que tenemos perimetral nos obstaculiza el campo de presiones y a lo mejor no permite llegar al área de asiento, y por aquí tenemos fuentes de entrada, ¿no? En la modelización pues, nos da algo parecido a esto que estábamos sospechando ya antiguamente. O cuando tenemos, esto es un vista en planta, líneas de cimentación de atado, también son obstáculos a la progresión de las presiones, en este caso del modelo de extracción aquí, con esa línea de cimentación y con pérdidas por grietas, pues dos casos distintos, aumentando presiones, es decir, aumentando potencia del ventilador y no consiguiendo mucho más en el área de aquí. Sin embargo, una técnica efectiva es una expresión más bajita, pero bien colocada, estratégica, es decir, que nos podamos abarcar y saltar barreras. Este conocimiento es muy importante a la hora de trabajar con esta técnica. Hace falta también, para tener ese conocimiento, hace falta tener estudios, sobre todo en vivienda construida. En vivienda nueva todo es muy sencillo. Siguiendo las pautas del código técnico es muy fácil aplicar esta técnica, porque la hacemos a nivel de proyecto, conocemos los materiales, las técnicas, las cimentaciones por donde van y podemos ajustar bien todos los puntos. En vivienda construida esto es muy difícil, no conocemos y muchas veces desconocemos o no existen los planos en viviendas antiguas y no tenemos nada, no tenemos ninguna documentación técnica. Hay que hacer estudios para ver qué alcance tienen las presiones, hay que hacer estudios de fuentes puntuales, de movimientos de aire, de catas para saber qué existe debajo de la solera. O sea, estos estudios pueden ser costosos al inicio, pero aseguran que la técnica funcione. Si no, hay muchas de las técnicas de presurización que se hacen y no funcionan. Y es una pena que una inversión alta de obra pues no llega a dar un resultado efectivo. Bueno, con estas técnicas de experimentación y diagnóstico se pueden cruzar curvas de potencias con las permeabilidades equivalentes de terreno, llegar a diseñar sistemas de este tipo y, bueno, y ver mejoras en las concentraciones de radón después de la aplicación de sistemas de mitigación por despresurización. Bueno, en cuanto al elemento despresurizador, hay muchos tipos digamos, de ingenios en la arquitectura y en la ingeniería. Nosotros hemos usado uno que es construcción de una arqueta tipo de saneamiento, pero en este caso cambiando la orientación de los ladrillos para que los orificios de los ladrillos conecten con el terreno y permita esa expansión de las presiones. Si fuera una arqueta estanca, por mucho que succionemos, no llegamos a alcanzar el terreno. Entonces, en este caso sí que alcanzamos, pero ya hay empresas comerciales que ya sacan este tipo de elementos en PVC, que se insertan en el terreno, se conectan y ya existen. En nuestro país yo no las he visto, pero esto en Reino Unido ya he visto. Y otros ingenios también pues que combinan aislamiento térmico con canales de aireación bajo solera y demás, que funcionan también muy bien. Forjados sanitarios, pues digamos que es como una arqueta a gran escala, es decir, tenemos un elemento de captación muy grande que succionándolo, ventilándolo y demás podremos proteger el edificio. Entonces, si tenemos un edificio construido que tenga un forjado sanitario, que es lo que llamamos en construcciones a un forjado elevado sobre el terreno, este forjado lo podemos activar, lo podemos ventilar mecánicamente o ventilar de forma natural abriendo huecos y confiando en que la ventilación de los vientos provoque un cierto movimiento y reducción en esa cámara. Es complicado, lógicamente, pero el código técnico lo pone así. Faltan estudios para saber qué cantidad de perforaciones son las necesarias para que se produzca esa ventilación. Pero bueno, el caso es que esta cámara permite un buen trabajo y estos son estudios que hemos hecho cambiando las configuraciones de la cámara, aireándola, presurizándola, despresurizándola y con diferentes potencias y lógicamente pues se ven todas las efectividades y bueno, son efectividades que en algunos de los casos son estas, que son medias, que son cuando la cámara se ventila de forma natural. Estaba ya viendo aquí al compañero Carlos que decía que no era fácil ventilar un forjado sanitario de forma natural y efectivamente pues no se ventila de forma natural de una manera tan efectiva cuando activamos el ventilador. Eso ya lo sabemos y en las arquetas ocurre lo mismo. Elementos de succión lineales también son muy interesantes, se extienden muy bien todo el área de asiento, pero hace falta tener un acceso a ese área de asiento. En viviendas que no están construidas, esta técnica es muy sencilla. En viviendas construidas, pues o levantas y haces una gran inversión o es muy complicado llegar a intervenir con esta forma, ¿no? Esto fue un proyecto que sacamos precisamente para cuando no se puede levantar la solera
cómo introducir elementos lineales. Este proyecto se llamaba Proyecto Perfora y fue muy interesante porque conseguimos, mediante técnicas de perforación de una empresa que tenía esta tecnología, introducir microtubos bajo el edificio con unas ciertas extracciones que conseguimos en una campa de ensayo que teníamos aquí cerca de Madrid, verificar las efectividades, analizarlas con estos software de modelado y aplicarlas a un demostrador en Villar de la Yegua, cerca de unas instalaciones de ahí de Nusa, que bueno, pues estuvimos haciendo un experimento muy bonito y que funcionó muy bien. Aquí las medidas que hizo la Universidad de Cantabria pues fueron estas, en las que la parte afectada, es decir, donde nos dejaron intervenir por parte del ayuntamiento, funcionó muy bien. La parte que no nos dejaron intervenir, que era esta otra, pues lógicamente las curvas se han reducido con respecto al inicio, pero no tanto. Entonces, dio un poco el test de puesta del demostrador real. Estas son otras tecnologías que estamos probando ahora de otro proyecto en el que esas mismas ventilaciones de forjado o soleras o demás se pueden producir con soleras ventiladas aplicadas sobre elementos construidos. Esto también ha sido otro proyecto que acabamos de terminar, en el que hemos probado esta solera ventilada sobre un edificio, que luego esto va hormigonado por encima con una capita de hormigón, y hemos probado también diferentes configuraciones de ventilación, extracción, presurización, y están también publicadas en algún congreso. Y esta es otra que todavía no tenemos datos, pero yo creo que es muy prometedora, que es trabajar con morteros porosos para rehabilitación, es decir, morteros que sean capaces de canalizar ese gas y poderlos traer hacia el exterior. Los morteros tienen la capacidad y que se pueden trabajar muy bien y pueden trabajar haciendo una especie de masa que pueda cubrir todos los espacios. No hace falta corte, no hay juntas, en este caso, porque serían morteros flexibles, y lo que sí que es necesario es que la capa última del mortero sea una capa estanca, si no, este esquemita que yo he dibujado aquí tan cuco, pues no funcionaría, el radón pasaría hacia el exterior. Entonces, esta complejidad añadida todavía nos está trayendo alguna dificultad de configuración y dosificación de estos elementos, pero bueno, cuando la probemos podré mostrar algún resultado. Otras variantes de la técnica es en presurización, que también funciona muy bien porque crea un bloqueo de la parte de asiento, y luego técnicas de esta a mayor escala. Esta no las he probado nunca, pero me consta que existen. Ya me dijo José Luis que en Suecia es muy habitual este tipo de técnicas de pozos de captación. Bien diseñados en terrenos que permitan una gran extensión de movilidad del aire, pues quizá con un único pozo de captación podamos abarcar el área de influencia de un área de varias edificaciones, ¿no? Son de este tipo de elementos que conectan con el terreno a profundidad y pueden evacuar grandes superficies de asiento. Bien, eso todo ha sido la técnica de especialización, que yo creo que es la más compleja. En esta me voy a detener menos porque son bastante obvias. Láminas contra el radón. Las láminas es simplemente colocar algo que sea más estanco frente al radón en los elementos que están en contacto con la fuente, con el terreno, ¿no? Estas son láminas que normalmente son parecidas a las del agua, lo que pasa es que con mayores resistencias y con un trabajo, digamos, de mayor mimo de puesta en obra, con un mayor cuidado, porque cualquier tipo de poro hace que el radón que esté concentrado debajo de esa lámina que la estamos taponando sea, pues, no sé, como una especie de fuente, que si lo llegásemos a ver se vería perfectamente, ¿no? Bueno, pues este tipo de sistemas, hay sistemas que se colocan en formato rollo, que vienen ya prefabricados, que es lo bueno que tiene es que vienen ya controlados de fábrica, pero la inconveniente que tiene es que al ser formato de rollo, tienen solapes y hay que cortar y hay que no sé qué, cuando te encuentras con algún elemento constructivo que se encuentre en medio del área que quieres cubrir con esta lámina, ¿no? Los sistemas líquidos de proyección pues te permiten un juego mayor, es más artesanal, y entonces en este caso la complejidad no está en los puntos conflictivos, sino la complejidad está en asegurar el espesor necesario que para un determinado coeficiente de difusión que tenga ese material tengamos que aplicar, ¿no? Hay ya diferentes casas comerciales que están vendiendo y haciendo sellos de calidad de membrana. Este es el primero que se hizo en el Instituto de Oro Torroja, del CSIC, el que pertenezco, pero ya hay otras marcas comerciales que ya han presentado, digamos, materiales o sistemas de láminas que están aplicadas precisamente para temas de radón. Es muy importante esto que decía, o sea, los temas de los puntos singulares en temas de láminas quizás sea el caballo de batalla del trabajo con láminas. Es decir, si nosotros gastamos un dineral tremendo, porque son láminas con mayor espesor, materiales que son caros y son realmente caras estas láminas, no es una tecnología barata. Si nos gastamos ese dinero, pero no hemos prestado atención a cualquier tipo de encuentros, juntas y demás, o sellado de pasatubos y demás, estamos provocando pasos preferenciales de radón y todo el resto de la lámina pues prácticamente estará ahí pues un poco de adorno. Entonces, todo este trabajo
Ya da igual el material que coloquemos, que desde luego tiene que ser impermeable frente al radón o cumplir ese coeficiente de difusión con el espesor, pero si no trabajamos en esto, no estaremos consiguiendo nada. Por eso las láminas en principio se consideran de baja o de media efectividad, no porque no sean estancas, sino porque es que el trabajo de puesta en obra no es tan sencillo. O sea, estos esquemas que están aquí muy bien dibujados, en obra no se hacen así. En obra se pasa por encima, se pasa con botas por encima de la lámina y hay elementos de acero que la pueden perforar y la pueden punzonar. O sea, es complicado llegar a ejecutar estos detalles en obra y que la membrana se mantenga intacta. Entonces, bueno, aparte de eso y que son plásticos y el plástico tiene plastificantes que migran, esos monómeros migran, se fragiliza y también se perjudica la lámina y al cabo de unos años pues también puede perder su efectividad. Y luego ya pasamos a la técnica de ventilación, que también es bastante obvia, es decir, si nosotros tenemos un espacio contaminado, como cualquier otro tipo de contaminante que tengamos presente, como el CO2, formaldehídos, cualquier tipo de compuesto orgánico volátil, si lo mezclamos con aire que no tenga ese compuesto, diluimos su concentración. Pero es que al mismo tiempo de introducir aire y diluir, estamos jugando también con las presiones de ese espacio interior, y esas presiones que jugamos con ese espacio interior, si metemos aire o sacamos aire, también van a jugar un papel importante. O sea, el aire que metamos o sacamos va a ser el caudal de ventilación. Pero en un caso estaremos introduciendo una pequeña presurización en el edificio, el aire saldrá por algún lado, y si tiramos aire, si sacamos aire, el aire entrará también por otro lado, pero generaremos una pequeña despresurización. Y esto es negativo contra el radón, porque haremos que esa despresurización atraiga aire de donde pueda, de las ventanas, rendijas y demás, pero también de las juntas que están en contacto con el terreno, y podemos provocar mayor aumento de radón. Entonces, este tipo de soluciones también se dan en el código técnico. En el HS3 habla de ventilación para el CO2 y extrae aire. Y en este caso, yo cuando he comentado esto con las compañeras que están en ese tanto, pues he dicho, yo creo que habría que trabajar en esto porque me parece que se da un poco de bruces con el tema del radón. Entonces, bueno, lo dejemos ahí y vamos a avanzar. Los caudales de ventilación también son fácilmente calculables. Hay fórmulas que nos dan que en función de una tasa de entrada de radón al interior, una fórmula de contaminantes, en este caso de entrada de radón, podría ser entrada de cualquier otro tipo de contaminante, en un volumen en el que acumula y una tasa de salida. En este caso, pues la tasa de salida es la infiltración natural que tenga ya el edificio, la ventilación extra que le queramos introducir y la desintegración propia del radón, que en otros contaminantes no existe, pero en el radón sí. Bueno, pues este sumatorio nos puede dar curvas como estas, en el que en este caso teórico, teniendo una concentración de 900 becquereles, por ejemplo, y queramos tener un objetivo de 200, partimos de una infiltración natural de una renovación hora. Fijaros las tasas que nos pide el modelo. Nos pide hasta 5 tasas de ventilación, tasas de renovación hora. Eso es una salvajada. Eso es muchísimo. El código técnico establece del orden de 0,6 a 1 renovación hora para el caso residencial. Ir a 5 o 6 renovaciones hora es mucho caudal. Hace falta motores que, aparte del aire que emite la impulsión, que es desagradable, esa velocidad de viento, generan ruido y demás, y además perjudican la eficiencia energética. Estos son estudios energéticos que de una renovación a 5, el incremento en pretratar ese aire que viene de fuera supone un gasto energético brutal al año. Es decir, que la ventilación está bien, desde luego, pero hay que tener cuidado con ciertas cosas, en qué momento se aplica y luego la distribución dentro de una vivienda. Cuando introducimos aire, ese aire se desplaza. A lo mejor estamos mejorando una estancia, pero a lo mejor estamos empeorando otra. Entonces, es complicado. O sea, la ventilación es una técnica efectiva, lógicamente, porque diluye, pero es también complicada de aplicar. Y su efectividad, bueno, pues también está balanceada y se tiene más o menos cuenta que es como una efectividad media. Si esta ventilación, esto es un trabajo que hicimos también de aplicación de ventilación, pero por impulsión, sin extracción, únicamente introduciendo aire. En 3 edificios, en este caso de la sierra de Torrelodones, del municipio de Torrelodones, y la impulsión de aire generaba estas pequeñas presiones en el interior, no se ve aquí muy bien, pero estas son presiones, estos son los caudales que introducía, y estas eran las infiltraciones naturales que tenían ya los edificios de por sí que habíamos medido con el ensayo de Bloerdorf. Bueno, pues estas pequeñas presurizaciones que generaban en el interior daban estas efectividades que aquí, colocadas en curvas, bueno, esto es una gráfica en tiempo de las diferentes fases de estudio en los edificios, pero aquí se ve bien que el modelo predice esto por dilución según los caudales, sin embargo, los datos obtenidos daban esta respuesta. Estimábamos que esta mejor respuesta se debía a que al presurizar ese espacio, estamos también bloqueando, estamos reduciendo ese mecanismo advectivo de entrada de radón desde el terreno hacia el interior del edificio, con lo cual, aparte de diluir, estamos de alguna manera taponando ese ascenso o reduciendo el flujo. Bien, las efectividades
Este fue un proyecto que hicimos al principio, muy bonito, con el profesor Luis Quindós en Saélices. Construimos un módulo, le llamamos casa piloto, porque fue la primera experiencia a nivel nacional que se hizo de técnicas de mitigación y también de comportamiento de entrada de radón en un edificio muy controlado. Lo construimos, todos los datos salían de nosotros, sabemos perfectamente lo que hay ahí porque lo diseñamos y lo construimos nosotros. Bueno, no lo construimos con nuestras manitas, ¿no? Pero sí que hicimos los diseños y los planos se fueron entregados a los constructores. Estuvo monitorizado todo esto por la Universidad de Cantabria y sacamos muchísimos datos de cómo entraba el radón, de cómo se comportaba, de qué efectos tenía y qué correlaciones tenía con las variables atmosféricas. Introdujimos también muchísimas medidas constructivas dentro de ese edificio y las probábamos durante un mes para anular también cualquier efecto estacional que pudiera tener las concentraciones de radón y obtener promedios un poquito más ajustados de eficacia. Estuvimos estudiando arquetas de despresurización centradas por el exterior, activadas con ventiladores de diferentes potencias, presurizadas, es decir, invirtiendo el flujo, ventilaciones de los espacios interiores y láminas. Todas esas efectividades las documentamos pues igual que hacían otros países, en experiencias previas que habían hecho, y los datos no están en la misma escala, por supuesto, pero los datos analizados, esto está publicado, se pueden ver que son prácticamente gemelos de experiencias internacionales. Es decir, las efectividades de las técnicas están ya muy comprobadas en el ámbito del radón, en otros tipos de países y en el nuestro hemos empezado tarde, pero también las estamos comprobando, y dan lo que dan. La técnica de presurización es la más efectiva y de ahí al resto, cuando está activada más efectiva todavía, y de ahí van reduciéndose. Bueno, efectos también interesantes que pudimos comprobar, cuando trabaja por la arqueta central, la incorporación del extractor pues mejora, pero no mejora tanto como cuando trabaja por el exterior. Este cambio de 58% de efectividad al 99% se debe a que esta arqueta exterior estaba fuera de la cimentación, impedía el progreso de las presiones hasta esta zona de asiento, activándola, lógicamente ya abarca mucha más área, extrae más área y protege mucho más el edificio y aumenta muchísimo la técnica. Son pistas que nos da para trabajar con cuando no conocemos y tenemos barreras de cimentación que existen bajo los edificios. No solo están las arquetas, las zapatas, sino que las zapatas se atan. Hay como unas vigas enterradas entre zapatas que las atan y esas se llaman vigas de atado, precisamente. Y esas son barreras. Si colocamos una arqueta entre un compartimento de esas vigas de atado, no va a pasar la presión al siguiente compartimento. Hay que saber dónde están esos compartimentos, eso es un tanto complicado de estudiar. Y bueno, de regulación tampoco me voy a meter mucho, hay gente mucho más experta, pero sí que, bueno, la parte del código técnico, que es la que más afecta al ámbito del constructivo, salieron en el año 2019, se tiene clasificado a través del mapa del Consejo de Seguridad Nuclear todos los municipios y se establecen diferentes tipos de medidas. Las medidas que aparecen en el código técnico son las que he comentado, llamadas pues, de diferentes maneras, porque aquí cada uno que habla de esto, en diferentes países le ponemos un nombrecito, ¿no? Pero en la parte 1, que se considera la menos problemática de las de riesgo, lo que establece es una necesidad de construir con lámina, es decir, ya que hay algo de radón, construye con lámina, para que sea más resistente la entrada de radón, o sea, que estemos protegiéndolo. No te obligan a medir, eso ya lo comentaba antes, lo decía Luis, el código técnico no te obliga a medir en ninguno de los requisitos que hay, ni en térmica, ni en acústica, ni en calidad del aire, ni en nada. Simplemente te dice, cumple el código técnico, que el arquitecto lo firme y se haga responsable. Otra cosa es que luego el inquilino, el que está habitando la casa, diga, oye, yo he medido en mi casa y tengo más de 300 becquerelios y aquí el proyecto que me dio el arquitecto me decía que esto estaba tal y que iba a tener menos, tiene más. Bueno, pues tienes el código técnico, ahí tienes una base legal para que el usuario pueda irse a un juez, demandar a quien tenga que demandar y exigir responsabilidades. Es lo único que hay, pero el código técnico no te obliga a medir. Creo que te obliga a medir cuando estás en zona 2 e introduces sistemas de despresurización, como son complejos de activar, ahí sí que te dice, cuando acabe la construcción, mida a ver si es efectivo. Pero ese es el único caso, creo. Eso la gente que trabaja en el código técnico lo podrá decir mejor, que yo ahí no me quiero meter. Y nada más, muchísimas gracias por todo.